Amigos del CAIC, Quali Teotlac. Carlita Silva, ¿qué vamos a ver hoy en la clase de estadística? Vamos a ver el modelo, bueno, la parte experimental práctica del análisis de Cox y Kaplan-Meier. Muy bien. Entonces, vamos a empezar desde el meritito inicio. Vamos a empezar desde abajo, desde cómo vemos las variables, o sea, cómo tenemos que hacer la captura de los datos. Y lo voy a hacer en Excel para que empecemos a verlo todo desde ahí, ¿no? Entonces, la primera columna son de los pacientes, ¿no? Entonces, aquí siempre ayuda el poner un folio, ¿no? Entonces, el folio, que tiene que ser exactamente igual al mismo folio de los pacientes que voy metiendo. El paciente 1 tendrá el folio 1, el 2 el 2 y así en adelante, ¿no? Después podríamos poner las iniciales, por ejemplo, ¿no? Y entonces aquí vamos a poner aquí, ¿no? Cualquier inicial, ¿no? Todos se llaman Rodolfo, mira, qué raro, ¿no? Qué coincidencia. Qué coincidencia. Bueno, aquí hay una Ara. Aquí hay un Daniel Castellán Ayala. ¿No? Ayala. Está bueno, ¿no? Entonces aquí no, Daniel no hay Castellán ninguno, Ayala, sí. ¿no? Aquí hay un Gregory, ¿no? Aquí hay un... Wow, quién sabe quién será. Pero entonces aquí van las iniciales, ¿no? Y aquí, por ejemplo, aquí podríamos empezar a hacer el cálculo de supervivencia. Entonces, aquí podríamos poner la fecha, la primera visita. O la primera vez que vimos al paciente. O la primera vez que ingresó, o cuando empezar quimioterapia, o, ¿no? Cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, ¿qué fecha le pondrías a este? Ve pensando en una fecha. Vamos a pensar que vamos a hacerlo a 2 años. Entonces, piensa en una fecha de hace 2 años. Pues puede ser, no sé, 3 de febrero de 2019. Kevin, 3 de febrero. 3/02/19. ¿Qué tal, Kevin? Antes el profesor llegaba después y los alumnos no iban llegando, y ahora ya cambiamos de época, ¿verdad? Sí. Y ahora ya Hola, los... buenas tardes. Hola, hola. ¿Me ¿Qué onda, escuchó? Kevin? Sí, Sí, entonces había otra fecha más. no sé, 8 de abril del 04 de 19. Entonces, incluso uno más viejo, ¿no? Entonces, 2 del 09 del 18, 3 del 06, ¿sí? Del 18, ¿no? Entonces, aquí puedo ir jugueteando con las bases. Voy a hacer nada más 5, ¿no? Vamos a hacer solamente 5. Sí. 5 datos porque estamos jugando nada más, ¿no? Entonces, 17 del 10 del 17, ¿no? Y entonces tengo aquí la fecha de la primera visita. Y después tengo las de la segunda visita. Entonces, suponiendo que en el estudio voy a revisar varias ocasiones el expediente, voy a pensar que voy a citarlos cada 6 meses. Entonces, aquí le puedo poner segunda visita. Y acá, al lado de la segunda visita, yo quiero ponerle cuál es el estatus. ¿Sí? El estatus a la segunda visita. ¿Se entiende eso del estatus a la segunda visita? Kevin. Sí. Sí. Pues si sigue vivo o si ya se murió. Ok, entonces vamos a pensar que vamos a evaluar supervivencia, ¿no? Entonces son pacientes con COVID o son pacientes que puede ser neutropenia y fiebre o puede ser lo que ustedes quieran, ¿no? Puede ser infección o puede ser
lo que ustedes gusten, ¿ok? Entonces vamos a pensar que este RRR, ¿no? Acudió a su primera visita, ¿no? Que fue 6 meses después, entonces aquí ya sería el 03 del 08, ¿sí? De igual del mismo año, ¿no? Del 2019. Y entonces, aquí tenemos 3 opciones. Aquí tenemos, puede ser que acudió a la consulta, ¿sí? Y esté vivo, ¿sí? Entonces aquí vamos a ponerle un comentario aquí. Voy a poner nuevo comentario. Y entonces aquí voy a poner que 0 es que está vivo. Sí, 0 es que está vivo. 1 va a ser que murió. Y 3, 2, que no llegó. No llegó a la consulta. No sé qué le pasó, ¿no? Entonces, son 3 opciones que yo puedo obtener aquí. Entonces, este cuate sí llegó a la consulta, y está vivo. Entonces, aquí le voy a poner 0. ¿Ok? El segundo, fíjate que murió muy temprano. Entonces, se murió, ya no llegó a su segunda visita de los 6 meses, ¿no? Llegó aquí el mismo, un mes después, 08 del 05 del 2019. ¿Qué crees? No manches, pues este se murió, ¿sí? Este falleció. Y aquí, no, pues bueno, sí llegó a su consulta. Y entonces aquí ponemos que llegó, pero híjole, llegó muy atrasado. Llegó el primero de enero del 2019, ¿sí? Pero bueno, al final de cuentas, llegó sin problema, ¿ok? Aquí le voy a poner un 1. ¿Qué le pasó a este de Ara? ¿Qué les gustaría que pasara a este sujeto? ¿Que no llegó? ¿Que se murió o que no No, que no llegó? llegó, ¿no? Falta el número 2. Bueno, pero es que apenas vamos a la primera visita. Entonces si no Sí. llega este cuate, lo que hago es que le llamo por teléfono y pregunto cómo está, solamente para saber si está vivo o muerto. Entonces, este cuate llegó en diciembre, el 12 de diciembre del 19, todavía estaba vivo, ¿sí? Quizás no acudió a la consulta, pero todavía estaba vivo. Y entonces después tenemos que sería el 17 del 17 del 10, digamos que este también se murió. ¿Cuándo se murió? ¿Cuándo le pondrían la fecha de muerte? 3 meses después. O días después. 22 del 10. Órale, se murió luego. No, o sea, inmediatamente de que lo habíamos visto, nos hablan de la consulta y nos dicen, oye, aquí tenemos un cliente que es tuyo, ¿no? Y resulta que este cliente que es tuyo murió, ¿ok? Del 17. Este me aportó un mes de vida, ¿ok? Y este murió, ¿ok? Entonces, cada uno va a ser un uno hacia abajo, ¿sí? Digo, una rayita hacia abajo, ¿correcto? ¿Se entiende? Ujú. Es decir, si yo tengo una curva de supervivencia, voy a tener una curva de supervivencia así, donde empiezo con el 100% de vivos, que serían aquí, cuando todos estos estaban vivos, no necesito poner que están vivos, ¿sí? Y conforme va pasando el tiempo, cada uno es una rayita hacia abajo. Cada uno es una rayita hacia abajo. ¿Ok? Entonces, llega la tercera visita. La tercera vez que visitamos este sujeto. Y entonces, este de aquí, digamos que sigue vivo, ¿no? Entonces, la tercera visita es el 05. ¿De qué fecha? Pensemos que sigue vivo.
Del puede 10, ser del 19, Del 10, del 19. O sea, lo citaste o que 2 meses pase, después. o que se pase más tiempo. Ajá. 12, 05, 12, 19. Un año, ¿no? Un año. Órale. ¿No puede ser 03, 02, 20? Ok. Un año. ¿Sale? ¿Y cómo está el paciente? Aquí tengo estatus Vivo, a ¿no? la segunda visita. Y aquí Vivo. tendría el Vivo. estatus a la tercera visita. ¿Se entiende? Sí. Ok. Y entonces aquí, ¿cómo está? ¿Vivo o muerto? Vivo. Vivo. 0. ¿Y este de acá? Ay, se puso fecha, ¿no? Este de acá. En el estatus se puso fecha en lugar de 0. Ok. Ahí. Entonces aquí es aquí es un 0. 0 y le pido que aquí le pido que sea un general. Ok, bien. ¿Y este? Pues ya está muerto, ¿no? Ya no, ¿Qué le pongo aquí? Ahora pues sí que no muerto, ¿no? llegó, ¿no? 1, No le Uno. pongo nada. nada. Aquí no va nada. Aquí, Ok, tampoco. acá, Ahí y lo sí. vuelvo a citar. ¿Sí? Entonces lo vuelvo a citar. Y entonces ahora va a ser el 08. ¿De cuándo? Del 11 del 20, un año después. Un año después. ¿Y cómo está el cliente? Vivo. Vivo. Ok, entonces aquí tengo estos dos que están vivos, ¿no? Y entonces aquí sigue corriendo. Y voy a pensar que allí acabo el estudio. No, puedo hacer tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima visita, ¿sí? Pero voy a pensar que aquí se acaba el estudio. Entonces, aquí voy a poner última visita. Y entonces, última visita, y entonces aquí va a ser estatus a la última visita. Y entonces, ¿cuándo fue la última visita de este pelado? Ese fue. La que corresponde a la tercera, ¿no? Claro. Ajá. Entonces, copio las dos y lo pongo aquí. ¿Cuándo fue la última fecha de este pelado de acá? La segunda y su muerte. ¿Sí? Y lo voy pegando. ¿Y de este? Pues lo mismo. ¿Sí? Y de este, bueno, pues es este de acá. ¿Correcto? Entonces lo que voy haciendo es actualizando cómo vino la última vez que lo vi. Y pueden ser n cantidad de variables. N cantidad de visitas, 5, 6. Y fíjense ustedes cómo no son necesariamente la del mismo valor, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, aquí fue este. Hasta ahorita no tengo ningún dato censurado. O puede ser que sí. Lo único que sé es que aquí no tengo valor y que este tenga un 1. Entonces, cada uno de estos ceros, cada una de estas mediciones me va a ir dando un dato censurado. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es voy a quitarle estos valores. Voy a guardar la base. Y entonces esta base la voy a guardar como prueba 1. Y lo voy a meter exactamente en el escritorio. ¿Sí? Y en el escritorio lo voy a poner aquí para que no se nos olvide, lo voy a poner aquí en data. ¿Órale? ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, nosotros ¿Dónde? solo vemos el Excel. Ah, ok, bueno, lo voy a poner en data. ¿Ok? Entonces prueba 1. Y entonces ya me voy a abrir al SPSS. ¿Cómo le hago para abrir el SPSS? Bueno, pues está bien fácil, ¿no? Eso no tiene ningún chiste, ¿no? Entonces, no está abierto mi SPSS, qué mala onda, porque se va a tardar un ratito. Y entonces me voy aquí a
el SPC SSS aquí en aplicaciones. En aplicaciones abro el SPC SSS S y S también. Aquí está. Parece que es. Ok. Como que se escucha algo viciado, ¿no? Sí, alguien está al aire libre, ¿no? No sé, se escucha extraño. Ay, miren, Abril era una invitada que la invité a la fiesta y ¿qué creen? ¿Qué? Acaba de llegar la canija. ¿No les ha pasado así que la invitas y, ay, y llega Pero hasta que el final? llegue. ¿Cómo estás, Abril? Hola, bien, yo soy la del aire libre. Hija, la canija. Muy bien. ¿Cómo estás, Abrilcita? Oye, Bien, ¿nos puedes prestar tu base de datos para que la analicemos aquí? es que estoy en mi teléfono, Ah, pero ok, perfecto. si quieres te Entonces, la puedo platicar un poquito, pero no sé. si quieres, déjanos terminar con este que ¿Está bien? estamos haciendo Sí, y ahorita nos platicas, ¿no? va. ¿Tienes fechas o cómo hiciste o cómo metiste o cómo fuiste metiendo las variables? Tenía, bueno, son pacientes que fallaron a un tratamiento y les dieron uno de rescate. Entonces Ok. se quiso medir la sobrevida después de que se hizo ese rescate, la supervivencia. Entonces tenía la fecha de inicio del tratamiento nuevo ¿Sí? y la fecha de la última visita o la fecha de cuando se cerró el estudio. Okidoki. Entonces calculé el tiempo en meses entre esas dos fechas. Muy bien. Bueno, entonces ahorita estamos intentando abrir la base de datos y entonces esta base de datos, según yo, estaba en el, ¿cómo se llama? ¿Dónde dijimos que estaba? Estaba en el desktop, ¿no? Santo Dios, no la encuentro. Si la ven, me dicen, ¿eh? ¿Se acuerdan dónde la pusimos? Es que no veíamos. Nada más digo que ¿Data? en escritorio. Algo de data, Data, ¿no? ¿no? Dijimos. Entonces aquí Ahí en está. escritorio. Qué horror que se vayan perdiendo las cosas, ¿no? Ah, nunca encuentro nada. Con razón mi esposa se enoja conmigo, ¿no? Como nunca encuentro nada, chingüetes. Entonces vamos a ponerlo en algún otro lado. Ah, mira, aquí en Dropbox, ¿puede ser? Vamos a ponerlo en Dropbox y lo vamos a poner donde diga, ¿qué les parece si lo ponemos donde diga Abbott, ¿no? ¿Les parece bien? Para que sea la primerita. Entonces aquí lo voy a poner cancelar y me voy a ir de nuevo a este archivo. Me voy aquí y le pongo guardar como. Y me voy a ir a donde diga Abbott. En Dropbox. En donde diga Abbott. Chales. Aquí está, Abbott. Aquí y pongo guardar. Prueba 1. Y entonces yo creo que es algo muy parecido a tu desenlace. Tienes un desenlace dicotómico, ¿no? Estimada Abril. Sí, vivo o muerto. Tienes un desenlace dicotómico, vivo, y tienes la fecha desde que empezó la visita inicial, la fecha de la primera vez que lo vieron, a la fecha de la última visita. Sí. ¿Cierto? Y tienes algunas otras variables, como por ejemplo pudiera ser edad, ¿no? Y entonces aquí Sí. edad tienes que es de 12 años, que es de 13 años, que es de 14 años, este es de 15 años, y es de 16, este es de 4 años, ¿no? ¿Sí? Entonces, todas estas variables son variables que son generales, ¿no? Y tienes otra más que, por ejemplo, pudiera ser el sexo, ¿no? Entonces, sexo, tienes hombres y mujeres. Y tienes otra variable que pudiera ser diabetes mellitus, que tienen ausente y presente, ¿no? O sea, son distintos covariados, ¿no? O sea, distintos variables que pueden estar ahí
metidos, ¿no? Entonces ya está guardado en donde dice Abbott. Vamos a ver si funciona. Entonces me voy acá y dice abrir reciente. Uy, aquí en SPSS, archivo, abrir datos. Y en aquí, abrir datos, tienen que ser datos de Excel. Chinitas, ahí está, datos de Excel. Y habíamos dicho que iban a estar en donde decía Abbott, ¿no? Ay, mira, ahora sí, no. En Dropbox. ¿Tú lo viste dónde estaba? Era en Dropbox y ahí decía Abbott, ¿no? Dropbox, Arriba. Ahí. en Abbott, y aquí está prueba 1, ¿no? Y entonces, ahí le doy extraer los datos, me espero media hora, ¿no? Y me dice, aquí están los datos, viene en la hoja de trabajo 1, y así se van a ver, y yo le pongo aceptar. Y entonces, si lo hago bien hechecito, como lo vimos hace ratito, entonces lo que sucede es que me va a decir estos tipos de variable, que dijimos que era el folio, que lo reconoce como la variable cualitativa, la fecha de la primera visita, como viene en términos de fecha, de la segunda visita, del estatus, pero a mí solamente me importa la última visita, que sería esta de aquí. Entonces, la primera cuestión es cómo le hago para calcular ese tiempo. ¿Cómo le haría? Kevin, ¿cómo le harías? O Abrilcita, ¿cómo le harías? En Excel yo hago la resta de Pero ya la no última estás en Excel. visita menos allá. Ya no No estás sé, en en Excel. SPS es Ajá. ¿Pero qué harías? ¿Una resta? una resta de la Ok. última menos la más antigua. Ok, y entonces aquí vas aquí a donde dice calcular variable. Entonces aquí el cálculo de variable es tiempo. Tiempo final, le voy a poner. ¿Ok? Y entonces la resta sería de cuál con cuál. La última visita, la última vez que lo vi, menos el tiempo de inicio de vigilancia. La fecha de la última visita, ¿sí? Menos la primera vez que lo vi. La fecha de la primera visita. ¿Ok? Sí. Y entonces esto me lo va a dar en segundos. El Pues lo resultado que me dijimos. va a dar aquí es lo que hace el SPSS es que me calcula en segundos. Me va a dar el cálculo, el tiempo final en segundos. Entonces, estos son los segundos que ha aportado cada uno. ¿Cómo le harían para cambiar esos segundos a meses o a días? ¿Cómo le harías? Dividiéndolo. O sea, ese resultado entre ¿Cuántos los segundos, segundos que Kevin? tiene el mes o el año, lo que me interese medir. Exactamente. ¿Cuántos segundos tiene un día? 1440. Entonces, aquí me voy otra vez en cálculo variable y pongo tiempo final en días. Y entonces, esto lo divido entre 1440 segundos que tiene un día. Y ya me lo transformó a... Ya me hace una transformación a días. ¿Ok? Ahora, sí, Pau, por favor. Rodolfo, una pregunta. ¿Qué tan válido es hacer de una vez ahí en o sea, donde sacas la calculadora en calcular variable, ya transformarlo de una vez a mes? Ok, ¿sale? O sea, ¿Sale? digo, ¿Cómo lo poner harías? todo, Sí, ¿cómo lo harías? ¿Me Sería ayudas? por 1440 por 30, ¿no? O Ok. digo, no sé, hay meses de 31 y hay meses de 30. Ok, y entonces aquí me voy en mes, le pongo mes y me puedo ir derechito. ¿Cuántos segundos tiene un mes, me dijiste? Ah, bueno, es que lo iba a multiplicar, pero voy. 43,200. Si son de 30 días. Ajá. 43,200. 200. Si es de Segundos. 30 días. ¿Sí? Y entonces me puedo ir, mira lo que sucede. O sea, lo que hago es que me puedo ir como yo quiera. Aquí está el tiempo en segundos, lo puedo poner en días o lo puedo poner en meses. Incluso lo puedo poner en años. Depende de la unidad que yo quiera, ¿no? Depende del análisis que yo quiera hacer, es que me da las tres opciones. ¿Ok?
¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, como dependiendo de lo que estemos estudiando, ¿no? Si queremos estudiar un EBC, por ejemplo, donde los segundos son importantes, entonces nos quedamos en segundos, ¿no? Claro, si es de urgencias para recuperación de un paciente con diarrea, si es no sé qué. Entonces ya tengo aquí el tiempo de recuperación. Muy bien, Carlita. ¿Y ahora qué hago? Ahora lo primero que tendría que hacer es hacer el bivariado. ¿Cuál sería el bivariado de un modelo de tiempo A? Pues sería un análisis de Kaplan-Meier, ¿no? Haría un Kaplan y Meier inicial. ¿Cómo le hago? Es analizar Analizar, supervivencia, supervivencia, ujú, Kaplan-Meier, Kaplan y Meier. y ya va a Perfecto. aparecer hora. Ajá. Ya pues, se va a Y poner la acá hora. le pongo lo que yo quiera. Por ejemplo, voy a poner el Ujú, tiempo final en meses. ujú. ¿Ok? Eso va aquí en hora. Y después me dice, ¿cuál es el estado? ¿Cuál sería el estatus de estos pacientes? Pues sería el estatus a la última, ¿no? Visita. Claro, puedo poner el estatus a la última visita o puedo poner el estatus a la tercera visita. ¿Sí? Entonces, eso ya depende de lo que yo esté buscando. Voy a poner el estatus a la última visita, que es muy parecido a la de la tercera visita. Y aquí me pide que define el evento. ¿Qué le pondrías ahí, Kevin? Pues nuestros Claro. los desenlaces, ¿no? Vivo o muerto. ¿Cuál sería? ¿Cuál le pondrías? ¿0 o 1? 0 es vivo, ¿no? Y 1 es muerto. Así es. Sería uno, ¿no? Porque estamos buscando Claro, desenlace. O sea, es como... totalmente. Aquí sería un 1 el Mm. desenlace. ¿Sí? Continuar. Y entonces aquí no tiene ningún factor. Aquí no hemos puesto ningún factor. Y entonces Porque es aquí le bivariado, ¿no? mandé. Porque es bivariado. Hasta ahorita estamos haciendo solamente el univariado. ¿Sí? Ah, ok. Si nosotros quisiéramos meterle un factor, lo haríamos aquí abajo. Pero primero, el primer paso sería hacer el univariado. ¿Por qué el univariado? Bueno, porque primero queremos ver que nos haya salido bien. Entonces nos va dando esta curva que se llama una tabla de supervivencia. Entonces aquí otra vez no se dice sobrevida, se dice supervivencia. Si ustedes encuentran a alguien que dice sobrevida, le dan la mano y ya no platicas con él, porque sería como platicar con la piedra, ¿no? Entonces, no, decir, bueno, espérate, el rato que leas, ¿no? Ya, a que hables en español, ¿no? Ya, dices, yo no hablo, ¿no? Yo no, bueno, ¿ok? Y entonces me da dos datos. Me da la media. ¿Qué es esto de la media? Bueno, vamos por aquí. Tenemos 5 casos y hubieron 3 eventos. ¿Ok? Y entonces aquí me va dando cada uno de los datos. Primero me lo van juntando de mayor a menor. Este cuate, el número 1, me dio 10 horas. Tardó 10 meses en morir. Si es que estuviera en meses, ¿no? Y así me va dando. Y por ejemplo, estos dos amigos todavía no se mueren. A estos los llamamos inmortales, ¿sale? O datos censurados. Son datos que todavía no sabemos si llegaron o no llegaron al evento final. ¿Correcto? ¿Sí? Sí. Ahora, ¿qué significa esta tabla de aquí abajo, Kevin? Pues la estimación del tiempo de supervivencia de cada, bueno, el tiempo de supervivencia medio, o sí, la media del tiempo de supervivencia, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre la media y la mediana? Porque son No dos es que datos veamos, distintos. no habíamos visto en que dependía de la, o sea, la mitad, habíamos visto en el gráfico que la mediana iba a ser justo la mitad del tiempo, ¿no? En donde la mitad seguía vivo. Donde el 50% de los sujetos siguen vivos. Entonces, para lograr eso, necesito regresar aquí a opciones y en opciones pedirle que me dé gráficos de supervivencia. ¿No? Y entonces, lo que decimos es que este 242 lo que representa es que el 50% de los sujetos, es decir, aquí, si yo diera doble clic dentro del gráfico, ¿vieron? Doble clic dentro del gráfico, y pusiera una línea en donde está la mediana, ¿cuál sería la mediana en este caso? Mm, ¿Cuál sería la mediana de supervivencia? No, Claro,
El 50% de los pacientes. De 0 a 100, la mediana, ¿cuál sería? 50. 50. ¿Sale? Entonces, si yo pongo una posición de aquí del 50, que una línea que pase en el 50, que sería esta sería la mediana de supervivencia. ¿Ok? Entonces, aquí la mediana de supervivencia, ahora quiero una línea que sea vertical y que esté más o menos aquí. ¿Sí? Que sería como por el... Ah, ya se me olvidó por cuál. Déjame ver. Dijimos que era en el 242. ¿Correcto? Que es la mediana. Eso quiere decir que esta línea que está aquí, si yo la atravieso justo donde está el 50% de los sujetos, ¿sí? Sería ahí. El 242 lo que representa es cuánto viven la mitad de los sujetos, cuánto es la supervivencia del 50% de los sujetos, de la muestra. Esa es la mediana de supervivencia. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces aquí está, 250. Pero, ¿cuál es la media? La media que sale aquí dice que es de 773. ¿En dónde quedaría ese 773? Bueno, pues ¿qué les parece si ponemos otra línea acá? Ahora la línea que vamos a poner acá va a ser 773. Y entonces vean ustedes cómo lo que representa este 773 en realidad es la media de toda la población. Pero esa media está sesgada. ¿Por qué está sesgada? Porque esa media no la debería de obtener. Carla. ¿Por qué ese Porque valor no me interesa? Pues porque la población no tiene una distribución normal. Porque no tengo... No. Aquí asumimos que tenemos algo que se llama tiempo persona. Entonces, habíamos visto en la clase que todos los valores se traducían a logaritmo. Y entonces también habíamos dicho que todos los logaritmos son normales, tienen distribución normal. Todo está traducido a logaritmo. Entonces aquí ya asumimos que tiene distribución normal, es tiempo persona. No, no es eso. Pau, ¿por qué crees? No sé si tenga que ver ahí los datos censurados, o sea, los datos que se perdieron y entonces por eso se puede sesgar. Absolutamente. Entonces aquí lo que estás viendo son unos datos de unos pacientes que no han llegado al desenlace. Estás midiendo, no, pues mira, si se sigue así, estos pacientes van a ser inmortales, cara. No manches, van a ser inmortales para toda su vida, ¿no? Y eso no es cierto. Entonces lo que nosotros decimos es que yo no sé, pero hasta el momento del que hicimos un corte del 50% de la población, el 50% de la población tiene una supervivencia de 222. ¿Se entiende? Por eso se prefiere la supervivencia, la mediana de la supervivencia sobre la media de supervivencia. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí queda clarísimo? Ahora, ¿cómo sé, Abril, que esta es una curva de Kaplan y Meier? ¿Cómo sé, Abrilcita, que esta es una curva de Kaplan y Meier y no es un Cox? Bueno, de Cox no sé mucho, pero las características de la Kaplan es que cada vez que sucede el evento, del 100% que iniciaron el estudio, se disminuye el porcentaje de gente que persiste sin tener ese evento. No, eso es igual a un Cox. En un Cox sucede exactamente lo mismo. Kevin, ¿cuál es la diferencia entre un Kaplan y Meier y un Cox? Pues no habíamos dicho que en el de Cox no se tenían que ver los palitos de los datos censurados. Exacto. Y aquí tenemos dos datos censurados, que significa que tenemos dos sujetos que no han llegado al desenlace. Entonces, en el momento que veo este dato, esta crucecita que me da el dato censurado, que sería el 0, entonces en ese momento yo digo que este es un estudio de Kaplan y Meier. ¿Ok? ¿Sí? ¿Queda claro? Muy bien. Ahora, entonces ya tengo que la mediana de supervivencia de este grupo de pacientes es de 242 meses.
o lo que haya sido. El segundo paso, ¿cuál sería, estimada Carlita? Pues ahora sí realizar el de Cox, ¿no? No, El primero tendríamos que multivariado. hacer el bivariado, que sería el contraste con las distintas variables. Entonces, por ejemplo, yo puedo atribuir que los sujetos mueren debido al sexo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces aquí meto el factor de sexo, ¿no? Y entonces, y aquí le puedo poner incluso, le puedo poner comparar el factor. La comparación del Kaplan y Meyer, ¿cómo se llama? El análisis estadístico para comparar dos curvas de supervivencia, ¿cómo se llama? Abril. Logrange. Entonces me voy aquí, comparo los valores y Abril es gabacha. Abril ya se vacunó, Pau, ya se vacunó en Estados Unidos porque ella es gabacha, ¿no? Entonces le llaman Long Ranked Test. Pero nosotros que somos mexicas, le vamos a decir el logaritmo de rangos, ¿ok? Porque somos mexicas, ¿sale? Y entonces aquí le pongo el log rank o logaritmo de rangos. Y este me va a dar un valor de P. Y le pido aquí en las opciones que me dé la misma curva y lo que me va a sacar son dos curvas. La curva de los pacientes que tienen diabetes contra de los que no tienen diabetes. ¿Ok? Y entonces, ahí está. ¿Sí? Supongo que eran hombres y mujeres. Son bien poquitos pacientes porque estamos jugando, ¿no? Entonces, lo que me da aquí es que aquí no me maneja la mediana de supervivencia. ¿Por qué no me maneja la mediana de supervivencia, Pau? Tengo sexo hombre y sexo mujer, perdón. Y entonces, el de las mujeres sí llegaron a la mediana. Pero ¿qué pasó con lo de los hombres? Entonces tengo el 1 sí llegó a la mediana, pero el 2 no llegó a la mediana. No alcanzó a tener un bajón. ¿No? O sea, no presentó los casos para que los pudiera graficar. Exacto. Entonces, no, la N que obtuvimos no fue una N suficiente para poder hacerlo. Entonces, si bien aquí dice que no hay diferencias estadísticamente significativas, aquí lo dice, la chi cuadrada es de 0.00 con los grados de libertad de 1 y dice que no hay diferencias estadísticamente significativas, lo que decimos es que estos datos pudieran estar sesgados porque no tuvimos una muestra suficiente que hubiera llegado al desenlace. ¿Ok? Sucede muchísimo cuando las curvas quedan aquí arriba y no hay posibilidad de hacer las comparaciones. Entonces, un requisito, un supuesto, es que el 50% de los pacientes lleguen a tener el desenlace. ¿Ok? Y entonces, así lo podemos hacer tanto para esto como para otras variables, como por ejemplo voy a analizar ahora diabetes mellitus, ¿no? Entonces hago lo mismo, solo que ahora saco el sexo, y ahora meto diabetes mellitus. ¿Ok? Y acepto. Sucedió lo mismo. Hay un grupo que no tuvo datos. ¿Sí? Pero se quedó ahí justo a la mitad. Pero bueno, aquí si pudiéramos ver cómo van bajando, vamos viendo las diferencias que existen entre un grupo y otro. Y el valor estadístico es este de 0.984. Ahora, ¿cómo hago para hacer un modelo de Cox, estimada Carlita? Acuérdate que te están viendo de todo el mundo. Están viendo a Pau, que entra y sale. No, aquí estoy. Pues supongo que es igual en analizar. Analizar. Luego. Supongo que es igual. Dio la clase pasada y... Supervivencia. Ajá. Regresión de Cox. Bien. Lo mismo, ¿no? Ahora se Aquí en hora va en tiempo final. No me acuerdo si puse días. Creo que sí. Y el estado. Igual el estatus de la última, ¿no? Estatus a la última visita. Defino evento. Y aquí pongo 1.
Y aquí puedo poner esta variable de diabetes mellitus y en esta ocasión puedo meter incluso la edad, que es una variable cuantitativa. Aquí no me la clasificó como edad, pero sí la puedo meter, ¿no? Y entonces, después digo, estas dos variables son variables que son categóricas, justo como lo hacíamos en los modelos de regresión, ¿no? En los modelos de regresión decíamos son categóricas y tengo que decir que son categóricas. Sí, Pau. Rodolfo, ¿hay un límite de covariables que podemos poner ahí? ¿O tenemos que definirlas si fueron significativas en el bivariado? Fíjate que en los modelos, fíjate que se tienen que seguir las mismas reglas que en la regresión logística, que son 10 variables por evento. Entonces, entonces aquí, por ejemplo, no cumplimos con las 10 variables por evento y la estamos metiendo a la y se va. Pero ahorita lo que vamos a esperar es ver la explosión de las variables. La explosión de las variables va a querer decir que los intervalos de confianza son así muy amplios, que no nos van a poder definir qué es lo que estamos viendo, ¿sí? Gracias. El siguiente paso, Pau, es graficarlo. Y entonces aquí pedimos gráfica de supervivencia y podemos escoger una o la otra. ¿Cuál escogerías? ¿El sexo o la diabetes mellitus? Diabetes, porque sexo ya vimos que no. Que no jaló, ¿no? Entonces, diabetes mellitus, ¿ok? Incluso puedo cambiar un valor por la media cuando se trata de variables cuantitativas, pero aquí no es cuantitativa, es quali. ¿Ok? Y también puedo guardar las funciones de supervivencia para hacer scores después, ¿no? Entonces, las funciones de supervivencia quieren decir la ecuación, ¿se acuerdan que veíamos los betas? Puedo irlos guardando, igual que los errores estandarizados o algunas otras funciones como los grados de libertad de los betas. ¿Ok? Y finalmente le pido esto. ¿Qué dice aquí, Kevin? ¿Qué es esto? Abril, ¿qué significa LC para exponencial de beta? Eso no lo sé, pero es una parte de la ecuación. No sé. Kevin. ¿No son los límites de confianza? ¡Claro! Los intervalos de confianza del 95%. Entonces voy a pedir que me dé los hazard ratios, que nosotros los tradujimos como el híbrido de riesgo. Y entonces este híbrido de riesgo con su ¿cómo se llama? Con su intervalo de confianza del 95. ¡Listo! Y ya queda. Y entonces lo que me da es, otra vez me da el número de casos censurados. Yo no debería de haber hecho este análisis, porque aquí es donde debe de haber por lo menos 10 casos por variable. Y aquí no lo obtuve. ¿Sí? Entonces, esto no niños, no lo hagan en su casa. ¿No? ¿Por qué? O sea, porque salen unas curvas espantosas. Entonces, cuando estoy pensando en los análisis multivariados, tengo que pensar en 10 variables por evento. ¿Sí? O sea, y debo de comprobarlas aquí. ¿Ok? Hago el cálculo utilizando el mismo cálculo de variables por evento de la regresión logística, pero en esta ocasión lo tengo que corroborar aquí. ¿No? Y entonces miren la frecuencia. Pues no, lo que va a salir una cosa espantosa, ¿no? Y lo primero que me da es una razón de verosimilitud de 8.1. No está mal, ¿no? Y entonces aquí me da esta prueba y me da los valores de chi cuadrada. ¿Qué pasó en el modelo para predecir muerte de estas dos variables que puse, estimado Kevin? Significativo, ¿no? ¿Es significativa? No es significativo. No es significativa. Las variables que están en este modelo no predicen, no alcanzan a predecir el fenómeno final. ¿Sí? Y entonces, aquí te dice, uy, mira, tu variable 1 ni siquiera metió la variable de sexo. Ni siquiera alcanzó a meterla. ¿Por qué? Porque son covariados, porque están muy juntas. Quizás no tuvimos suficiente tamaño de muestra. Pero lo que sí nos da es exactamente lo que vimos en los modelos de regresión. ¿Qué significa este beta? Estimadísima Pau. El beta de aquí, ¿qué significa? Dice menos 0.26. Es de riesgo, ¿no?
¿Es de riesgo? No, menos. ¿Se acuerdan qué decíamos? Que teníamos dos tipos de betas, ¿no? Los Ajá. betas Es positivos y los betas inversión. negativos. Ah, sí, que es inversamente proporcional, ¿no? La línea que se va a dibujar es inversamente. Claro, claro, Gracias. totalmente. Entonces, este beta negativo dice que es así. ¿Y qué significaría? Con diabetes mellitus. En el eje de las Y's tendría yo la supervivencia. Y en el eje de las X tendría de 0 a 100. Pues sería como entre menos diabetes, mayor supervivencia, ¿no? No, sí, más o menos. ¿Sí? Y si fuera positivo, entonces no, perdóname, entonces está al revés. Están al revés los datos. Aquí estaría así. 0 diabetes y 100% de diabetes. Así estaría. Porque lo pusimos como categórica, la variable. Ah. Por eso sale de protección. ¿Ya viste? Sí, entonces, tener diabetes se relaciona con menor no sé qué. Claro que esto es no estadísticamente significativo. ¿Sí? ¿Se ve aquí? Esto no es estadísticamente significativo. Va o sea, la protección va de un hazard ratio de 0.97. ¿Qué significaría un hazard ratio de 0.97, Carlita? Pues tendríamos que ver el intervalo de confianza, ¿no? Pero sería de riesgo. De riesgo, 0.97 Perdón, de riesgo, de Abril. protección, de protección, de protección, de protección. Ay, no, ya te vio tu mamá que no estás aprovechando las clases. Ok, cuando tu tutor vea que no estás aprovechando la clase, que no sabes de riesgo, se va a enojar conmigo. Va a decir, ¿qué clase de profesor es ese? No manches. No te va a decir nada a mí, ¿no? Solo A me Pau. distraje tantito. ¿Eh? Fue una distracción nada más. Ok, y entonces vean cómo se volvió loco el intervalo. Va de 0.087 a 10.9. ¿Qué significa esto, Abril? Que el intervalo es demasiado amplio, involucra protección y riesgo al mismo tiempo. Entonces, no puedes decir que haya una verdadera asociación. Pero Una además va de verdadera explicación del fenómeno. 0.087, que es una máxima protección, a 10.9, que es un riesgo enorme. Entonces, cuando tenemos estos intervalos de confianza tan amplios, lo que estamos intentando decir es que este modelo explotó, que este modelo no es estable. No podemos tener un resultado ni siquiera cercano, entonces no sabemos nada, la muestra está malísima, qué barbaridad, regréseme mi dinero, ¿no? Entonces esto dice, bueno, pues ya, esto está terrible, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¡ay, Abril, ya te vi! Y entonces vean las funciones. Ahora, ¿este es un Cox o es un Kaplan y Meier? Abril. No, pues ya aprendí que es un Cox porque no se ven los casos censurados. Muy bien. Y ahora lo hago así. Lo muestro así. ¿Qué opinan? Bueno, pues no hay absolutamente nada. No hay ¿no? diferencia. Las dos, tanto la roja como el azul, están exactamente en el mismo lugar. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí, sí? Tanto roja como azul van corriendo por el mismo lugar, ¿no? Entonces, cuando estoy haciendo un análisis de Cox, lo puedo hacer de dos maneras. Bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Entonces, una de las formas es que yo lo puedo hacer hacia adelante. Es decir, donde primero mete una variable y luego mete otra variable. Entonces, primero hace un análisis y hace una... Mira, aquí está, dice, híjole, no pude hacer ningún bloque. Y no pude hacer ningún bloque porque ninguna de las dos variables fue estadísticamente significativa. Entonces, no hubo nada que hacer. Y ahorita no puedo hacer uno hacia adelante, hacia atrás, porque tendría que hacer la que salga significativa y después va sacando las variables. Eso se hace cuando tengo mucho, cuando mi n es muy grande. ¿Ok?
Entonces, yo lo que les recomendaría es que siempre utilicen el método que se llama método de intro, o es el método full model, el método completo, ¿sí? Porque en el método completo, salga lo que salga, o sea, si sale significativo o sale no significativo, me lo va a expresar como tal, ¿ok? Y la otra cosa que me faltó decirles es que si la lógica de tener diabetes o no tener diabetes no es la apropiada, es decir, si en el bivariado me había salido que la diabetes mellitus era de riesgo, aquí le puedo cambiar, ¿no? Le cambio de mi indicador a primero, le pongo aquí cambiar y continúo. Acepto y vean lo que pasa. Me salen los mismos resultados, solo que ahora ya no es de riesgo, digo, ya no es de protección de 0.9, sino que ahora es de riesgo, ¿ok? Entonces, eso es como para darle un poquito mayor sentido. Y vean cómo el beta ya no es negativo, sino el beta es positivo, ¿sí? Cambian los betas, ¿ok? Y ya con eso acabo la tesis y demuestro que los modelos de supervivencia son muy sencillos. ¿Listos? ¿Preguntas? La clase pasada habíamos visto algo de una prueba de Wald que se utilizaba en estos tipos de análisis. ¿Eso dónde, cómo ¿Una se prueba de hace? qué, perdón? Había dicho que era la prueba de Wald, ¿no? Algo así. La Que era chi un cuadrada de análisis Wald. bivariado. Sí, Ajá. la chi cuadrada de Wald. Esa, Entonces, cuando estoy haciendo el contraste aquí en el beta y el error estandarizado, se hace la chi cuadrada de Wald, que está aquí, que me da un grado de diferencia de libertad, ¿sí? Y me da la significancia estadística. Esta es la chi cuadrada de Wald, ¿sí? Lo que significa es que no hay asociación de esta variable diabetes mellitus con la supervivencia. ¿Ok? okay. Muy Sí, buena está pregunta. bien. Pau, ¿tienen alguna base de datos para que se queden jugando con Pau? Porque yo me tengo que ir corriendo. ¿Sí? Sí la tienen. Sí, sí tenemos. Excelente. Ahorita la abro. Entonces voy a dejar a Pau Zamora como la anfitriona. ¿Sí? Y entonces, te quedas como anfitriona, estimada Ok. Pau, que no sé cómo se hace, pero En mi perfil, en mi fotito hay 3 puntitos. en tu fotito, ajá. Ahí dice, ahí te debe dejar ponerme de anfitrión. Ok. O en participantes A ser también. anfitrión, perfecto, y eres la anfitriona, ¿sí? Pau Zamora es ahora la anfitriona y nos despedimos